Bueno, hola a todos. Mi nombre es Francis Garay. Ay, ¿cómo? No sé si me están escuchando. Eh, Sí, tranquila, se oye perfectamente. vale, perfecto. Vale, bueno, me presento nuevamente. Yo soy Francis Garay, soy residente de segundo año del Hospital Universitario de Belviche. Y bueno, el día de hoy me invitaron a informarles un poco sobre la especialidad de radiodiagnóstico. Espero que les ayude a tomar su decisión, ya que yo también he estado en su posición hace poco más de un año y entiendo muy bien los nervios que se sienten y todas las dudas que tenemos antes de elegir una especialidad. Bueno, empezaré un poco hablando de radiodiagnóstico. La especialidad de radiología es una especialidad con un campo de acción muy, pero muy amplio. Que lamentablemente durante la carrera médica nosotros no tenemos mucho contacto con las imágenes médicas y con mucho de los campos de la radiología. La radiología es súper grande, vemos pacientes de muchas especialidades, ya sean médicas o quirúrgicas, vemos pacientes de todas las edades y bueno, vemos todo el cuerpo, ¿no? Desde la cabeza hasta los pies, todo. Me gustaría indicarles que el radiólogo no solamente se dedica a las pruebas diagnósticas que todos conocemos, ¿no? La ecografía, la resonancia, la tomografía computarizada y la placa simple, la radiografía simple, sino que también actualmente está aumentando mucho el campo de acción del intervencionismo, de los procedimientos. Cada vez más hay mucho más intervencionismo, ya sea diagnóstico o terapéutico, y muchos procedimientos guiados por TAC, por fluoroscopia, por eco, en fin. Eh, y bueno, otro punto que quería indicarles es que a veces nosotros antes de elegir radiodiagnóstico tenemos la idea errónea de que el radiólogo, bueno, está sentado en su ordenador viendo las imágenes y evaluando los signos radiológicos e informa. Pues no, como hay mucho intervencionismo y muchos procedimientos, el radiólogo no solamente informa imágenes médicas, y no solamente ve signos radiológicos, el radiólogo también necesita los conocimientos de las patologías, necesita los conocimientos clínicos, fisiopatológicos, y eso los integra con las imágenes médicas y ya puede dar un diagnóstico diferencial al, que ayude al médico y sobre todo al paciente, ¿no? Bueno, por segundo, me gustaría hablarles un poco sobre las rotaciones de la residencia. Las rotaciones en radiodiagnóstico. Yo les voy a hablar sobre todo en mi caso, que es del Hospital Universitario de Belviche. Y creo que es así en la mayoría, bueno, es así en la mayoría de los hospitales. Las rotaciones son rotaciones por órganos y sistemas. Es decir, si rotamos por tórax, vemos pues placa de tórax, tomografías de tórax, resonancias cardíacas, y es así, por cada rotación y sistema, por cada rotación vemos un órgano y sistema, excepto en algunas rotaciones que quizás podamos ver varias partes del cuerpo, quizás como cuando rotamos en resonancia magnética, que bueno, vemos rezos de todo, o cuando rotamos nosotros en el hospital de Belviche, rotamos en la en el hospital Durán y Reynolds, en el oncológico, y entonces vemos ahí tomografías, bueno, oncológicas de todo, no solamente es tórax o abdomen, sino puede ser cráneo, cuello, de todo. La especialidad, bueno, de radiodiagnóstico dura 4 años y, bueno, cada año rotamos en un diferente sistema, órgano-sistema. Bueno, hablarles un poco sobre el día a día de un residente de radiodiagnóstico. Yo soy residente de segundo año, así que les voy a hablar sobre toda mi experiencia de R1 y ahora que recién R2. El día del residente, bueno, inicia por la mañana en mi hospital siempre tenemos una sesión, ya sea lo da un adjunto, un facultativo o lo damos alguno de los residentes. Cada día nosotros tenemos diferentes sesiones en las mañanas. Los martes, por ejemplo, se hacen las sesiones las da el residente y presentamos casos que hemos visto en la urgencia y bueno, llamamos a nuestros corresidentes para que vean las imágenes y
y nos dé su diagnóstico diferencial, su informe. Y bueno, siempre hay un facultativo que siempre nos va a ampliar el tema, ¿no? Y bueno, depende de la rotación en la que estés, pues las sesiones van a ser diferentes, ¿no? Si estás en tórax, vas a ir a las sesiones de tórax. Si estás en abdomen, abdomen tiene, se liga mucho con cirugía, así que vas a ir a las sesiones de cirugía, vas a ver las imágenes, en fin. Y bueno, luego de que es la primera hora de la mañana, es eso, las sesiones. Luego pasamos ya a nuestra rotación en sí, que bueno, depende, siempre hay como un crono, de repente, por ejemplo, si estás rotando en ecografía o en abdomen, va a haber eh, un cronograma de ecos durante toda la mañana, tags, y bueno, el residente se dedica sobre todo, en mi caso, el R1 se dedica a preinformar, siempre preinformamos las ecos, preinformamos los tags, y realizamos las ecografías siempre tutorizados con un facultativo, con un adjunto, que siempre es el que va a validar nuestros informes, y bueno, y es al que le podemos hacer las preguntas, le pedimos ayuda si no sabemos, porque bueno, radiología es un campo, es una especialidad que como ya dije, no vemos mucho en la carrera médica. A veces el primer día que llegamos, recuerdo muy bien mi primer día, el primer día que llegamos, es un complicado. Yo empecé en ecografía y es como que, bueno, cómo encuentras el riñón, el páncreas, el vaso, es difícil al principio. Es aprender mucho, leer, observar mucho a nuestros adjuntos. Y bueno, o sea, poco a poco adquirimos conocimientos y nos vamos haciendo más autosuficientes. Eh, en cuanto a las guardias, yo sé que es un tema que a muchos que a muchos nos preocupa, que si, bueno, en el hospital de Belviche, en mi caso, siempre va a haber un adjunto presenciable durante toda la noche, durante toda la guardia. Hay un R mayor, un R mayor que puede ser un R3 o un R4 y un R pequeño, que es el R1 o el R2. Y cada uno como que ya tiene sus funciones en la guardia, ¿no? El R pequeño siempre se dedica a las ecografías y a informar las tomografías de cráneo, y a medida que va haciendo sus rotaciones, ya puede preinformar tags de tórax, tags de abdomen, que quizás en los primeros meses se nos es difícil a nosotros, pero principalmente eso. Y bueno, yo creo que una de las cosas que me ayudó mucho a elegir mi hospital era que, bueno, que siempre hay un R grande contigo, sobre todo cuando recién estás empezando, tienes el miedo de si va a haber alguien ahí al costado tuyo supervisando que estés haciendo las cosas bien o que estés llevando o que elijas bien los procedimientos diagnósticos o terapéuticos. Y bueno, y el adjunto que siempre está disponible durante toda la guardia. Las guardias duran de lunes a viernes 17 horas, empiezan a las 3 de la tarde y terminan a las 8 de la mañana el día siguiente. Y los fines de semana, los sábados y domingos y feriados, dura 24 horas. Y bueno, en mi hospital siempre se libra la guardia al día siguiente. Sé que hay algunos hospitales que quizás hacen guardia sábado y libran el lunes. En mi hospital no sucede eso. Si haces guardia el sábado, pues tú libras el domingo, que al final, bueno, el domingo no se va al hospital, pero igual, pero no libras el lunes. Siempre se libra al día siguiente y se cumple lo de la libranza. Todos los residentes lo cumplimos. En radiología, todos lo cumplimos. Bueno, y bueno, no les había dicho, son más o menos como 5 a 6 guardias al mes, casi siempre. Hay que tener en cuenta que, bueno, que ahora estamos con lo del COVID y que no tenemos R1, quizás estamos haciendo 7 guardias al mes, pero es lo máximo que estamos haciendo por ahora. Pero 5 o 6 es lo máximo. Y bueno, cuando eres R1, no sé, quizás muchos de ustedes ya lo saben, pero en el primer año de la residencia, aparte de hacerle 5 a 6 guardias al mes, en la especialidad de radiología haces una guardia de puerta. Entonces haces una guardia de puerta en la urgencia y aparte haces las cinco guardias que mayormente me tocaba a mí cuando era R1. Y ahora hacemos máximo 6, no he hecho más de 6, la verdad, guardias al mes.
En cuanto a la relación médico-paciente, yo sé que a veces uno tiene como la perspectiva de que el radiólogo no tiene contacto con el paciente, pero bueno, como les dije que el procedimiento intervencionista está aumentando cada vez más y además en la ecografía, en los ultrasonidos, uno tiene que tener contacto, hacer un contacto rápido con el paciente, no quizás como otras especialidades, pero sí hacemos contacto con el paciente, sobre todo cuando vamos a realizar procedimientos para darles confianza al paciente antes de realizar un procedimiento. Hay que saber explicarles lo que le vamos a hacer, cómo se le va a hacer, cada paso, ir hablando con ellos a medida que hacemos el procedimiento. Siempre es bueno para que sepan lo que se está haciendo. Generalmente ellos no lo ven, pero siempre es bueno que nosotros estemos como indicándoles, mira, estamos poniendo la anestesia, ahora te va a doler, te duele, necesitas más anestesia o no, en fin. Pero en realidad los radiólogos no tenemos tanto contacto con el paciente y no hacemos tanta relación como otras especialidades, es cierto, pero no lo tenemos de todo anulado en nosotros, o sea, nosotros. Si hay algo de contacto en los intervencionismos, incluso en radiología, en neuroradiología en mi hospital, luego de que a veces cuando hacen procedimientos intervencionistas, yo sé que ellos van a la planta y visitan a los pacientes para ver cómo están, si ha mejorado la funcionalidad o no, en fin, pero sí hay algo de contacto con el paciente, que a veces uno piensa que no lo hay. Eh, en cuanto a los congresos y cursos que se realizan, pues en mi hospital lo que se hace es de R1 a R2 vamos al congreso de la CERAM, de R3 vamos al congreso de la Sociedad Europea de Radiología, que es en Viena, y de R4 vamos al congreso de la Sociedad de Radiología de Norteamérica, que es en Chicago. Entonces, en su mayoría son financiados, sí, son financiados en su mayoría. A veces depende un poco si has presentado un póster o un estudio o no, pero en su mayoría es financiado. Y bueno, siempre hay cursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de R1 tenemos el curso de la Academia Catalana de Radiología, hacemos un curso de formación teórica en diagnóstico por imagen, que es una vez por semana, que empezó más o menos en septiembre-octubre y termina a mitad de este año. Y aparte, bueno, tenemos otros cursos, como el curso de protección radiológica, que lo hacemos en el primer año. Y bueno, y los cursos que nos ofrece el hospital también. Siempre hay cursos de resonancia o de otro tema, que bueno, que siempre estamos allí. En cuanto a la salida laboral en radiología, pues radiología es una de las especialidades que tiene mayor salida laboral, mucha salida laboral, a diferencia de otras especialidades que yo sé que no tienen tanta, pero a medida que se hacen más tomografías, se hacen más resonancias, se utiliza mucho la imagen para el manejo del paciente, para el magnésio y diagnóstico del paciente, pues se necesitan muchos radiólogos, ya sea en la privada o en la pública. Y yo tengo claro ejemplo de eso, porque a mí se recuerdo que acaban de salir, ellos actualmente están trabajando en mi hospital. En cuanto a la subespecialización, radiología, como es una especialidad con un campo pero muy amplio, pues te puedes subespecializar muy bien, ya sea en intervencionismo de body, intervencionismo de neuro, ya sea en mama, en tórax, en abdomen, en pediatría, en músculo esquelético, pues en fin, sí, hay mucha posibilidad de subespecialización, incluso en mi hospital. Ahora hay fellows de neurointervencionismo y de intervencionismo en body, que es donde están mis R4, los que eran mis R4 el año pasado, que acaban de acabar. Bueno, resumir puntos fuertes y puntos débiles de mi especialidad. Bueno, entre los puntos débiles, bueno, yo diría que quizás no hay tanto contacto médico-paciente, tanto vínculo médico-paciente como en otras especialidades,
que bueno, es relativo de acuerdo a cada uno, porque bueno, al final es uno el que decide si quiere, si prefiere o no, le gusta tener ese vínculo, empatizar mucho con el paciente, pues es relativo para mí, ¿no? Otro de los, yo creo que un punto negativo sería de que la demanda debido a que hay mucha innovación tecnológica, cada vez se hacen más tags, más rezos, entonces, por ejemplo, en las guardias tenemos más presión laboral porque cada vez se hacen más pruebas diagnósticas, más pruebas, más procedimientos y entonces quizás es un poco eso, ¿no? Un poco más de presión laboral. Y bueno, y positivos yo creo que muchos. Uno de ellos la salida laboral, otro de que yo creo que somos un pilar para los médicos tratantes. En la mayoría de los protocolos de las patologías siempre hay una prueba de imagen, entonces siempre se nos necesita. Los médicos radiólogos somos consultores, siempre se nos pregunta cuál es la prueba de imagen, la mejor prueba de imagen, y bueno, nosotros elegimos la prueba de imagen, la realizamos, la protocolizamos, no solamente es elegir, bueno, se le hace una ecografía, una tomografía o una radiografía, sino también es, bueno, si le voy a hacer una radiografía, qué proyecciones, o si le voy a hacer una tomografía con o sin contraste, o si le voy a hacer una resonancia, qué secuencias son las mejores de acuerdo a lo que quiero evaluar, de acuerdo a lo que quiero buscar o descartar. Y bueno, yo creo que esto es un punto fuerte en la radiología. Y bueno, y bueno, por último, si me preguntaran si volvería a elegir pues radiodiagnóstico, yo definitivamente lo volvería a elegir. Me gusta mucho la radiología, es un campo muy amplio. Al principio uno piensa que, como les dije, que los radiólogos solo nos dedicamos a ver imágenes e informar, y pues no, los radiólogos necesitamos muchos conocimientos de anatomía, conocimientos que a veces uno al terminar la carrera lo olvida, ¿no? Como la anatomía, que es lo que llevamos en los primeros años, pero necesitamos mucha clínica, mucha anatomía, para poder complementar, ¿no? Ya la fisiopatología, la clínica de las enfermedades y también los signos radiológicos que vemos. Entonces, cuando complementamos esas dos cosas, podemos recién dar un diagnóstico diferencial y sobre todo dar la información que el médico tratante necesita. A veces los cirujanos vienen y nos consultan, mira esto, dónde está la obstrucción o qué tal, porque eso les ayuda a ellos para ver qué técnicas quirúrgicas hacen. Entonces, yo creo que somos un rol muy importante en el diagnóstico y bueno, y en el manejo que cada vez está aumentando mucho. En mi hospital, por ejemplo, se hace mucho intervencionismo y se hacen muchos procedimientos. Hacemos nefrostomías, hacemos colecistostomías, uno de los puntos que me ayudó a elegir mi hospital fue precisamente este. En mi hospital se colabora mucho eso con el residente. El residente desde el primer año, quizás no va a ser una nefrostomía o una colecistostomía, pero en el primer año ya empezamos con procedimientos mínimamente invasivos, ya sea con una punción por aguja fina de un nódulo tiroideo o con una punción o drenaje de una colección de una colección grande que nuestro adjunto crea que nosotros somos capaces de hacerlo. Y bueno, y cada vez, y cuando, y cada vez que va pasando el tiempo y vamos adquiriendo más conocimientos, pues ya podemos, a medida que va avanzando de R2, de R3, hacer nefrostomías, colecistostomías, drenajes complicados o drenajes con guía. Y bueno, eso fue uno de los motivos que también me ayudó a mí a elegir el hospital en el que ahora estoy. Y pues no sé si tienen alguna pregunta que quieran hacerme, si los puedo ayudar en algo sobre mi especialidad. Perdona, tienes las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas.
Ay, a ver, ahora lo veo, que no lo he visto. Ay. Aquí. A ver, si las guardias las 6 dos residentes juntos, pues sí, en Belpiche, como dije, hay un R menor y un R grande, ya sea R1 o R2, el R menor, y el R grande es un R3 o un R4, y siempre con el adjunto presencial durante toda la guardia. Perdón. Si sé algo sobre los hospitales Mutua de Terraza o Consorcio de Terraza, pues no mucho. Conozco algunas residentes de allí porque ellos algunas veces rotan en... He visto algún residente de allí que rota en mi hospital en intervencionismo, pero la verdad no sé mucho de esos hospitales. O sea, no sé mucho eh, cómo se hace, cómo está organizada la residencia de radiodiagnóstico allí. Y en Belviche, sí, todas las rotaciones son por órganos y sistemas, sí, excepto las que mencioné, que son resonancia magnética, que que es de todo, en resonancia magnética rotas R4. Y la rotación que es en el Instituto Catalán Oncológico, el Hospital Durán y Reynals, que también son tags de todo, porque son tags oncológicos y pueden ser de cuello, cabeza, tórax, abdomen. No sé si les sirva, pero quizás les pueda indicar las rotaciones que hacemos por año. De R1, nosotros rotamos en ecografía, rotamos en urgencias, en tórax, abdomen, y me estoy olvidando uno. Y en el TAG oncológico. Las rotaciones duran más o menos de 2 a 3 meses. De R2 ya rotamos solamente músculo, abdomen, tórax y neuro. Y de R3 rotamos en medicina nuclear, en PET-TAC, en mama, en pediatría. Olvidé decirles, en mi hospital, la única rotación que es fuera de mi hospital es la de pediatría que se da en el Hospital San Joan de Déu. Y de R4, no sé si lo mencioné, pero hay 3 meses que es la rotación electiva, que bueno, te puedes ir a cualquier lugar. Si tenemos rotaciones optativas, pues optativas, no, apenas inicias la residencia, te asignan un tutor, hay un tutor por cada año de residencia, y el tutor te envía todas tus rotaciones desde R1 hasta R4. Ha habido casos en los que a veces, quizás si te vas a dedicar, estás muy seguro de tu subespecialidad, los últimos meses ya disminuyen algunas rotaciones. Por ejemplo, no sé, si ya sabes que te vas a quedar en abdomen o qué sé yo, quizás ya no rotas tanto por tórax, quizás haces un mes y no ya los 3 meses, y ya aumentas el tiempo que duras en abdomen, ¿no? Si dudé entre rayos o una médico familia. Pues al principio, antes de hacer el MIR, pues estaba entre rayos y digestivo. Recuerdo muy bien. Me gustaba mucho el hecho de las endoscopías y todo, y eso. Pero bueno, al final me di cuenta que rayos, como les digo, no solamente es sentarse a informar, sino que también hay mucho intervencionismo. Y si te gusta eso, pues puedes elegir rayos y al final te puedes dedicar a neurointervencionismo o intervencionismo de body. ¿Hacemos resucitación cardíaca? Sí, hay rezos cardíacas en mi hospital. No entiendo lo de electivos. Si ir a los congresos es obligatorio, pues bueno, siempre se nos promueve realizar póster, realizar estudios para poder ir a los congresos. Pero bueno, no conozco a alguien que no haya querido ir al Congreso de Viena o de Chicago. Entonces, pero imagino que si no quieres, pues no, ¿no?
Hay un buen ambiente. Ah, sí, bueno, no les había dicho eso, pero Belviche, hay muy buen ambiente entre los residentes y los adjuntos. Hay algunas secciones, como hay algunas secciones en mi hospital, que hay muchos médicos jóvenes y eso creo que hace que el ambiente sea mucho mejor. En realidad en todas las secciones hay en general hay buen ambiente entre los mismos residentes, entre nosotros y con los adjuntos también. Y eso hace que también el día a día sea más llevadero, ¿no? ¿Cuántas veces realizan guardias de puerta en urgencia? De R1 realizamos las guardias de puerta todo el año. Nos asignan a un pool de guardias, que estamos con las otras especialidades, y nos toca una guardia de puertas al mes. Hacemos una guardia de puerta al mes. ¿Y cuántos meses? Pues todo el primer año de residencia. Los informes son en español y en catalán, pues los puedes hacer en español o en catalán. Es cierto que hay más gente que los hace en español, pero también conozco muchos adjuntos que los informan en catalán y no hay problema. Seguir buena relación con el jefe del servicio. Pues sí, incluso con lo del COVID, el jefe del como bueno, nosotros en mi hospital con lo del COVID se necesitaron residentes en plantas y el jefe el jefe y nuestros tutores sobre todo estaban muy pendientes de nosotros sobre cómo llevábamos lo de estar en planta, ¿no? Pero bueno, fue poco tiempo. ¿Cómo se sabe que el intervencionismo cada vez va más? Ya, sí es cierto que hay muchas subespecialidades que hacen mucho intervencionismo y como a veces como que cruzamos, ¿no? Pero por ejemplo en mi hospital, las nefrostomías las hacemos nosotros. Los hacemos nosotros, los radiólogos. Las biopsias renales, es cierto que hay algunos nefrólogos, me parece que hay un nefrólogo que lo hace, pero en general las hacemos nosotros, las biopsias. Y el intervencionismo, pues bueno, las embolizaciones, los ictus los hacemos nosotros. Hay un radiólogo intervencionista de guardia. Me parece que se turnan con otros hospitales, pero hay días en que hay radiólogos de ictus y de body. Y bueno, siempre hay de body. De ictus quizás se turnan con otros hospitales, pero de body siempre hay un radiólogo intervencionista en mi hospital. De R1 no 6 guardia de rayos, no. Hacemos guardias de especialidad de rayos, hacemos de 5 guardias. 5 guardias recuerdo haber hecho yo el año pasado, a veces 6. Y bueno, y aparte haces tu guardia de puerta, ¿no? ¿Los adjuntos son buenos docentes? Pues yo creo que sí. Los adjuntos con los que yo he tenido contacto siempre están dispuestos a ayudarte, siempre están... a mí no me ha pasado eso de que quizás tengas miedo de preguntar. Yo siempre he tenido la libertad de preguntar, porque cuando empiezas, pues no sabes nada, no sabes hacer ecos, no sabes nada, no sabes nada. Y a veces, como que a veces te sientes un poco mal de lo perdida que estás, pero bueno, no he tenido problemas con adjuntos si les hago preguntas o si les digo, mira, no lo sé. ¿Estáis al lado del adjunto escuchando cómo informan o cómo funciona? Pues al lado de él, ¿cómo informan? No. Quizás al principio, cuando informamos ecografías, vemos cómo informa la ecografía, hay plantillas para ecografía, para los informes, entonces vemos cómo ellos lo hacen y poco a poco vamos aprendiendo. Pero usualmente informamos y luego él las revisa. Hay algunos adjuntos que te llaman y te dicen, mira, vamos a revisar el TAC contigo. A ver, ¿qué has puesto esto? Pues a ver, enséñame dónde lo has visto, ¿no? Hay otros adjuntos que lo ven y lo corrigen ellos mismos y luego te llaman y te dicen, mira, te habías olvidado de esto o mira, lo que has puesto a mí no me parece, no lo es. O mira este signo radiológico, pero siempre hay como el feedback, ¿no? Si informaste algo, luego te avisan. Y bueno, si se les olvida algo, tú también tienes que estar pendiente, ¿no? Y le preguntas como que si ves que el informe ya está validado y no te han dicho nada, pues vas y le preguntas y le dices, mira, he visto que me has agregado esto en el informe y yo
no lo había visto, ¿me lo enseñas? Pues no, no hay problema. Incluso con lo de la época COVID, en radiología no les había dicho, pero hay mucho trabajo telemático. Entonces, con lo de la época COVID, siempre por lo del COVID que sucedió, se intentó de que muchos adjuntos, bueno, no vayan la totalidad de los adjuntos todos los días, ¿no? Y a veces era que solamente estabas tú y un adjunto más, o qué sé yo. Pero a pesar de eso, yo siempre en contacto con mis adjuntos, ya sea por WhatsApp o ya sea hacíamos Zoom, hacíamos videollamadas y ellos, bueno, como que te hacían el feedback, ¿no? O sea, mira esto, tienes que hacer así o tienes que seguir un orden al momento de informar las columnas y bueno, no he tenido problema en eso. La radiología cardíaca los hacen los cardiólogos que se dedican a la la rezo cardíaca la informan en tórax. Las rezos las informan en tórax, las rezos cardíacas. 6 guardias al mes no te parece demasiado. Es que no son siempre son 6. Al principio, cuando el año pasado eran 5, incluso, bueno, cuando empecé, creo que hice un mes, hice 4. 6, y las guardias de puerta, si les soy sincera, pues yo no he hecho guardias de puerta. Intentaba siempre vender las guardias de puerta, porque bueno, yo creo que es que no me aportaban mucho, sobre todo para lo que es radiodiagnóstico, ¿no? Entonces, lo que hacía era, si veía que alguien de otra especialidad quería mi guardia, pues, porque como cuando en otras especialidades hacen pocas guardias, hacen 2 o 3, entonces hacer una más, o sea, hacer 4, no, pues les va bien, sobre todo, ¿no? Les va bien para aprender y por el dinero. Entonces, yo hacía al mes, como no hacía mi guardia de puerta, pues hacía 5 o 6 guardias máximo. Pues si no me parecen demasiadas, quizás sí, bueno, depende, ¿no? Del ritmo que tengas. Yo creo que en las guardias se aprende muchísimo. Es cierto que hay guardias en las que no aprendes tanto por la carga laboral que tienes, ¿no? Porque tienes que estar haciendo esto al mismo tiempo esto, y entonces no estás pendiente de todo lo que se hace, es cierto. Pero hay guardias en las que se aprende mucho, sobre todo cuando la carga laboral no es tan fuerte, pues puedes revisarte los tags, incluso cuando informas, tenemos la costumbre de, bueno, si informamos, no sé, una oclusión o una hernia encarcerada o algo quirúrgico, pues luego volver a la historia del paciente y ver si verdaderamente tenía lo que nosotros pensamos, o si nosotros vimos una isquemia, ver si en verdad el intestino tenía isquemia o no, porque a veces como que varía eso. Y si se duerme, pues depende de las guardias. Hay guardias en las que duermes desde las 12 hasta las 6 de la mañana, que es muy poco, es cierto, pero usualmente se duermen 4 horas, así. Yo, en mi última guardia, bueno, nos fuimos a dormir a las 2 de la mañana y hasta las 7:30, 5 horas, o sea, para mí estaba bien. Es cierto que hay guardias en las que se duerme mucho más y hay guardias en las que se duerme, pero como entrecortado, ¿no? Porque te llaman en la madrugada y te cortan el sueño. Pero bueno, eso es en todas las especialidades. Yo creo que radiología, diferente de otras especialidades que son de puerta, ellos, bueno, creo que duermen mucho menos y duermen más entrecortado. Pero nosotros, pues quizás hay guardias muy malas en las que quizás no duermes casi nada, pero también hay guardias buenas. O sea, es relativo, ¿no? De acuerdo al día que te toca y eso. O sea, el R1 al mes solo hacéis una guardia de urgencias y a veces alguna de rayos. No a veces alguna de rayos. Hacemos de 4, 5 o quizás 6 guardias de rayos y una al mes de urgencias. El jefe de docencia me dijo que solo hacías guardia de urgencia los 3 primeros meses. No hacemos todo el primer año. Cuando eres R1, haces todo el primer año de R1, haces una guardia de puertas. Una guardia de puertas en urgencias. Al ser 3 residentes por año, hay problemas en que cada uno tenga consola para informar o de chocar en rotaciones. Pues mira que a veces nos ha pasado, sobre todo en algunos despachos que son muy pequeños. Pero bueno, lo que nosotros hacíamos era, bueno, si no hay ordenador, pues yo, no sé, me iba a otro despacho, informaba allí y bueno, iba de vez y estaba, ¿no? Pendiente, ¿no? Volvía al despacho, no sé, por ejemplo, si estábamos qué sé yo, en neuro y ya no hay ordenadores, pues me iba a la urgencia que está cerca, y informaba y luego volvía y revisaba los tags con mi adjunta. Sí sucede, a veces sucede eso, porque como a veces
chocamos, pero por ejemplo me pasó esto ahora que estoy en músculo. Chocamos, ¿cuántos? 4 residentes en músculo, pero yo creo que fue por los tutores quizás no lo vieron, pero lo comunicamos a los tutores e inmediatamente ellos reorganizaron todo y bueno, ahora solamente estamos dos resis de rayos en músculo, porque tener 4 es mucho, sobre todo por la cantidad de ordenadores que hay en el despacho. Antes de entrar, Belviche, ¿qué otros hospitales consideraste buenos para hacer la residencia en radiología? Pues yo consideré el Valle, Valdebrón. Valdebrón fue una de mis primeras posibilidades, era el Valle y Belviche. ¿Tenéis despachos con ventanas con luz natural? Pues sí, la mayoría de despachos tienen ventanas, pero, o sea, sí, con luz natural. Sí, la mayoría, creo que todos o sea, dan hacia la luz natural. Aunque a veces nosotros preferimos cerrar todo y estar oscuras. Fuera de Cataluña, ¿qué hospitales recomiendas? Pues hay muy buenos hospitales en Madrid, la verdad que sí. Yo elegí, mi opción fue elegir Barcelona porque yo tengo familia aquí. Y porque si no, quizás hubiera elegido algún hospital en Madrid, bueno, que la mayoría son muy buenos. Y hay adjuntos, por ejemplo, hay una adjunta de mi hospital que es de Madrid, que hizo la residencia allí. Francis, disculpa, tienes Sí. a Natalia, que no puede hacer las preguntas por el apartado de preguntas y respuestas, Ah, sí. que te va a hacer la pregunta oralmente. Vale. Natalia, cuando quieras. Natalia. No se te oye, Natalia. Bueno, Francis, sigue si acaso y ahora miramos a ver de solucionarlo. Vale. Sí, bueno, del País Vasco, la verdad, no conozco hospitales de radiología. Perdona, no te puedo ayudar en eso. Y pues no sé, esperaré la pregunta de Natalia, no sé cuál es su pregunta. Bueno, me gustaría, aprovechando el tiempo, les dejo mi correo, mi correo institucional del hospital, por si alguno tiene alguna pregunta o algo, o está interesado en mi hospital o en otro hospital, quizás les pueda averiguar algo con mis QRs y me pueden escribir libremente, ¿vale? Nosotros estaremos en Belviche muy contentos y en verdad estamos esperando a los R1 que van a entrar. A ver, les dejo mi correo en el chat. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ya me funciona el micrófono. Yo quería preguntarte sobre los equipos que tienen en tu hospital, qué tecnologías son, y quisiera saber además si te parece que hace falta algún tipo de procedimiento o de estudio en tu hospital. Vale. El equipo, bueno, tenemos ecógrafos, hay algunos ecógrafos que son un poco antiguos, pero también tenemos ecógrafos muy nuevos que se han comprado recientemente. Este año se compró un ecógrafo, recuerdo. En cuanto al TAC, el TAC de urgencias es de 16 coronas y en el TAC el que se usa para los hospitalizados hay un TAC de 64 coronas y un TAC de 320 coronas. Y en el TAC de neuro me parece que también es de 16. Hay en total hay 1, 2, 3, 4 TACs en el Hospital Belviche. Y bueno, ya deben recordar que bueno, nosotros en Belviche
el servicio de radiodiagnóstico, nuestros adjuntos, no solamente son los de Belviche, sino también son los del Hospital Durán y Reynals, que también hay otros 2 tags. Y hay rezos, hay uno en Belviche, hay otros 2 en el Hospital Durán y Reynals. Y bueno, y rezos se hace muchísimo, porque se hacen durante todo el día, durante toda la madrugada, van pacientes a hacerse resonancias. Y si hay algún procedimiento de que no se haga en mi hospital y que quizás, pues no. La verdad es que en mi hospital, cuando yo averigüé, es uno de los que te dejan hacer más procedimientos desde residente. Hay en algunos, yo sé que quizás no estoy muy segura, pero me decían que a veces en algunos otros hospitales como que, bueno, no dejaban tanto al residente hacer tantos procedimientos intervencionistas, pero en mi hospital eso no sucede. En mi hospital son proclives a dejarte hacer PAFs, biopsias, drenajes, quizás no vas a hacer una embolización o manejar un ictus, pero bueno, o sea, lo ves y intervienes, o sea, haces cosas, haces accesos vasculares, en fin. Pero en cuanto a procedimientos intervencionistas en mi hospital, se hace mucho, se hace mucho. No sé, quizás otro procedimiento intervencionista que no sea en mi hospital, pues es que creo que se hace todo. Biopsias renales, biopsias hepáticas, biopsias, en verdad, biopsias de todo. Se hace en radiología, en neuro, también se hacen vertebroplastias, se hacen bloqueos de facetas, en el manejo del dolor, de los pacientes. Y pues, es que yo creo que se hace todo. No sé si tengas algún procedimiento que quizás tú estés interesada en ver y te podría decir si se hace o no en mi hospital. Pues no en particular, era más la pregunta como si tenían que suplir algunos procedimientos en otros hospitales o si rotaban por fuera o algo así. En intervencionista no rotamos por fuera porque no se necesita. Okay. Hay otros residentes de otros hospitales un poco más pequeños que vienen a rotar en la unidad de angio de mi hospital. Eso sí, hay de R3, de R2, hay de otros hospitales que vienen a rotar en mi hospital porque en mi hospital se hace mucho intervencionista. Vale, gracias. De nada. No sé si hay otra pregunta. A ver. Aquí. Comentaste que de sesiones docentes las hacen día por la mañana, aparte de las que hay en cada sección. Sí, es que mira, te digo, los martes, por ejemplo, son las sesiones de residentes, que las damos los residentes. Vemos los casos de la urgencia, presentamos, nos toca un día cada uno, nos vamos rotando. Los miércoles son las sesiones de músculo en la mañana, que las da los adjuntos, los adjuntos del servicio de músculo esquelético, y también las da el residente que está rotando en músculo en ese momento. También da alguna sesión educativa. Los jueves, los viernes son sesiones de tórax, que los da también los adjuntos de tórax, o ya sea el residente que está rotando por tórax. Y los viernes es una semana tórax, una semana mama, y se turnan entre ellos. Entonces, hay un viernes que es en Belviche la sesión, y otro viernes otro viernes que puede ser en el Durán y Reynals, que nos da la sesión de los adjuntos de mama. Y los jueves, vale, los dos jueves ya los recordé, lo dan los adjuntos. Hay una rueda de todos los adjuntos de todo el servicio de radiología, y ellos lo dan la sesión y se van rotando. Y bueno, son sesiones muy educativas y que te sirven mucho cuando recién estás iniciando. Y bueno, y también hay sesiones que de acuerdo, por ejemplo, si estás rotando el músculo, hay comités de
de tumores óseos, o si estás en neuro, hay comités de cánceres de cabeza y cuello que quizás no es en la mañana, es en la tarde, o si estás rotando en abdomen, hay comités de cirugía, de hepatobilio, de hepatocarcinoma, que tú vas, ¿no? Porque estás rotando en abdomen y acompañas, ¿no? Porque también hay comités en las tardes, como a las 3 de la tarde, hay comités en casi todos los servicios tienen como un comité, no todos los días, pero hay comités en los que el radiólogo sirve de mucho de consultor, ayuda mucho en el manejo del paciente, y entonces tú vas acompañando a todo junto, y bueno, aprendes mucho también de eso. Entonces solo se rota de rezo de R4. La rotación propia de rezo es de R4. Pero es cierto que, por ejemplo, ahora yo estoy en músculo y también estoy informando rezos de rodilla o rezos de pie. Entonces no solamente, es solo que ahora que estoy en músculo, yo informo tags, hago ecos y hago alguna que otra rezo. Pero la rotación propia de rezo es de R4, que son 3 meses, me parece, que es solo resonancia de todo, ¿no? Ahora te digo, son 5 meses de rotación de resonancia de R4. ¿Qué tal esa calidad de vida en la residencia? Pues la calidad de vida en radiodiagnóstico yo creo que es buena. Hay otras especialidades en las que las guardias son más fuertes. Nosotros tenemos guardias, sí, pero yo creo que no hay, a veces hay mucho volumen, es cierto, pero no tanta como en otras especialidades cuando haces guardia de puerta. Y bueno, la calidad de vida, pues es que yo creo que hay mucha parte de la radiología que tú vas a tu ritmo, ¿no? O sea, tienes un cronograma de todos los tags que tienes que informar y tú vas a tu ritmo e informas a tu ritmo. Que quizás en otras especialidades no se puede, ¿no? Porque como es con el paciente, tú te guías más, pues tú estás al ritmo de los pacientes. Entonces, viene un paciente, atiendes, viene otro paciente, atiendes. En cambio, en radiología no hay esa presión, ¿no? De que, vamos, viene el otro paciente, qué sé yo. Por esa parte, me parece muy bien. En radiodiagnóstico, usualmente, nosotros terminamos la jornada laboral como a las 3, 4 de la tarde, quizás en algunos servicios un poco antes, o de repente si estás rotando en algo que termina muy temprano, quizás a las 3, 2:30, qué sé yo. ¿Tienes que estudiar mucho fuera de vuestro horario laboral? Pues yo creo que sí, hay que estudiar mucho, porque es que mira, en radiología cada vez que pasamos de rotación, eso me pasaba mucho a mí, paso de rotación, no sé, de abdomen a tórax, es todo un mundo diferente, porque es recordar de nuevo toda la anatomía del tórax, toda la fisiopatología del tórax, los signos radiológicos del tórax, que es otro mundo aparte. Entonces yo creo que sí hay que estudiar bastante. ¿Y si sé algo sobre el Hospital de Girona? No, perdón. No sé. Francis, quedan unos 7 minutos para terminar. Vale. Pues a mí me gustaría terminar primero dándoles a todos, que no lo he hecho, las felicitaciones del caso, porque imagino que si están viendo este Zoom es porque ya van a elegir su plaza y están en duda sobre dónde elegir o quizás qué especialidad elegir. Yo creo que con radiodiagnóstico el campo es tan abierto, es como cuando empiezas a estudiar medicina, a veces no sabes si te vas a dedicar a la clínica o a la quirúrgica, o quizás te vas a dedicar a laboratorio, qué sé yo. Y tienes esa amplia posibilidad de que, bueno, dices, bueno, si no me gusta la clínica, quizás me voy por la quirúrgica o me voy más por los exámenes diagnósticos, como la radiología o qué sé yo. Entonces, la radiología tiene un campo muy amplio. Te puedes dedicar al tórax, a subespecializarte solo en tórax, en mama, o solo a intervencionismo, si es lo que te gusta más. Entonces, yo creo que es una especialidad muy, muy amplia, muy completa,
Y creo que hay muchas ramas por las que te puedes ir. Si es que no te gusta algo, te puedes ir por otro lado. Y bueno, y último, decirles que si tienen alguna pregunta o algo en lo que yo les pueda ayudar, pues me escriben a mi correo y yo estaré contenta de responderles. Ojalá que alguno de ustedes haya decidido, decidido por radiodiagnóstico, y si es en mi hospital, pues estarán muy bienvenidos. Nosotros los residentes tenemos muy buena relación entre todos, y yo creo que eso debe seguir así, porque eso hace mucho más ameno el aprendizaje y mucho más fácil. Y pues nada ¿Tienes más. una última pregunta? Si sé algo sobre Canruti. Pues cuando yo averigüé sobre Canruti, es que hay muy buen ambiente laboral. Eso me dijeron mucho cuando yo estaba, si elegía Belvitge o Canruti. Recuerdo que había muy buen ambiente laboral y que también hay mucho intervencionismo. Bueno, Francis, si no hay más preguntas, Ujú. desde el Colegio de Médicos queremos agradecer tu tiempo y tu dedicación. De verdad, muchas gracias. De nada, Y, pues. y al resto que os habéis conectado, también muchísimas gracias. Esperemos que esta sesión haya sido interesante y os haya ayudado a todos vosotros. Y bueno, y nos vemos por el Colegio de Médicos. Muchas gracias. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias y hasta pronto.